ahora descubrirá la historia más poderosa de la Biblia. Un viaje desde el principio de todo hasta las revelaciones finales de la historia. En cada versículo, historias del Antiguo y Nuevo Testamento cobran vida ante usted, relatando la creación, el pecado, la redención y la esperanza. Prepárate para un viaje que cambiará tu perspectiva y tu vida. La invitación es clara: deja que la Biblia ilumine tu camino y plante el amor de Dios en tu corazón. Es el Creador eterno. Con voz poderosa ordenó: hágase la luz. Y en un instante, la oscuridad fue reemplazada por una luz deslumbrante que llenó el firmamento. Bajo el gentil mandato de Dios, se formó la tierra, rodeada de vastos océanos y paisajes verdes. Cada aspecto de la creación es perfectamente perfecto, pero Dios tiene un plan mayor: estar solo. En medio de su sueño, Dios tomó una de las costillas de Adán y le dio forma para convertirse en Eva, su compañera. Cuando Adán se despertó y vio a Eva, dijo: esto es carne de mi carne. La alegría de su primer encuentro estuvo llena de asombro y asombro, pero en medio de esta perfección acecha el peligro. Conocimiento del bien y del mal. Si lo comemos, moriremos. Pero la serpiente, llena de engaño, dijo: no moriréis, sino que seréis como Dios. La tentación susurró en el corazón de Eva hasta que tomó el fruto y lo comió, ofreciéndolo a Adán, quien también lo aceptó sin dudarlo. Dieron cuenta de su desnudez y sintieron su primera vergüenza. A pesar de los placeres del jardín del Edén, su desobediencia provocó un cambio en todo. El cielo se oscureció, retumbó un trueno y vino Dios. ¿Qué hiciste? La pregunta resonó, llena de dolor y peso. Temeroso, Adán señaló a Eva y Eva señaló a la serpiente como la causa de su error. El juicio de Dios es fuerte y claro. Maldita será la tierra por lo que has hecho. En la angustia comerás de su fruto para siempre. La serpiente también fue condenada a arrastrarse por la tierra y Eva fue condenada a sufrir en el parto. Perfecto del Edén fue roto para siempre. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y enfrentaron un mundo lleno de dolor y pruebas. Al alejarse, el jardín del Edén desapareció de su vista, y el primer atardecer tiñó el cielo de color sangre. Su historia se convirtió en el comienzo de la lucha y la esperanza de toda la humanidad. En la vasta llanura al este del Edén, Eva dio a luz a 2 hijos, Caín y Abel. Adiós. Pero el corazón de Caín se llenó de envidia al ver que Dios aceptaba más la ofrenda de Abel. Enojado, se acercó a su hermano y le dijo: ven a la granja conmigo mañana. Al amanecer, los hermanos salieron al campo, pero el corazón de Caín ocultaba oscuridad. ¿Por qué a Dios le gusta tu ofrenda y no la mía?, preguntó Caín, lleno de ira. En un instante Caín toma una piedra y golpea a Abel, provocando el primer asesinato en la historia de la humanidad. Preguntó a Caín. En su mentira dijo: no lo sé, soy el guardián de mi hermano. Pero Dios, viéndolo todo, dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La sentencia sobre él es dura: ser vagabundo y sufrir vergüenza. De la tragedia de su historia, la humanidad aprendió el pesado significado de la desobediencia y el sacrificio. Desterrado de esta tierra que recibió la sangre de tu hermano. En ese momento, la vida de Caín cambió para siempre. La tierra que una vez dio abundantes frutos se ha vuelto estéril. Caín se convirtió en un vagabundo, marcado por su pecado, cargando con el peso de ser el primer asesino en la historia del mundo. Poner fin al mal con un acto poderoso. Pero en esa oscuridad hay una persona que se destaca en su justicia. Noé. Cúbrela con alquitrán por dentro y por fuera. Sin dudarlo, Noé obedeció la orden. Cada golpe de martillo se convirtió en un veredicto contra la corrupción del mundo. Sus vecinos se rieron de él con risas llenas de burla. Construyes un barco en tierra firme, Noé. ¿Estás loco? Pero Noé respondió con firmeza: se acerca el juicio.
Invisible, entran en el arco. Cuando se cerró la puerta, un silencio inquietante envolvió los alrededores. Pero pronto el cielo se oscureció. Cayó la primera gota de lluvia, seguida de un aguacero incesante. ¡Razón!, gritaron corriendo hacia el arco y tocando desesperadamente las puertas. ¡Déjanos entrar! Pero ya era demasiado tarde. El agua subió rápidamente, ahogando ciudades y montañas. Dentro del arca, la familia de Noé escucha el sonido del juicio de Dios. Sus corazones están llenos de miedo, pero también teñidos de esperanza. «Dios, ¿por qué nosotros?», preguntó uno de los hijos de Noé con voz temblorosa. «Porque hemos hallado gracia ante sus ojos», respondió Noé, lleno de gratitud. Un mar interminable de destrucción. Los gritos del exterior desaparecieron gradualmente, reemplazados por el sonido del agua y el crujido de la madera. Finalmente, la inundación amainó. El arca encalló en el monte Ararat. Cuando se abrió Noé por la ventana, soltó una paloma. Al tercer intento, regresó con una hoja de olivo. «La tierra está seca», dijo Noé, lleno de esperanza. «He establecido mi pacto con vosotros», dijo Dios, su voz resonando en el aire. «Nunca más destruiré toda la vida con una inundación». Un arco iris apareció en el cielo, brillante y lleno de color, simbolizando la promesa de Dios para el futuro. A través de ellos, Dios repobló el mundo, dando cabida a diferentes razas y culturas. Pero a medida que la humanidad se extendió, se reunió en las vastas llanuras de Sinar. «Construyamos una ciudad y una torre que llegue al cielo», declaró Nimrod, su líder. «Hagámonos un nombre para no desmoronarnos». El ruido del trabajo cesó. Los trabajadores que antes se entendían, ahora están confundidos. Cada idioma cambió y ya no podían entenderse. Viejos amigos se miraron llenos de confusión. «Dios nos ha castigado», gritó un anciano, con la voz temblorosa de miedo y respeto. Finalmente, la gente se dispersó, llevando diferentes lenguas y culturas a todos los rincones del mundo, ambicioso del hombre y del inevitable juicio de Dios. Grupos de personas, ahora divididas por lenguas, comenzaron a viajar en diferentes direcciones, llevándose consigo a sus familias y posesiones, en busca de nuevas tierras donde pudieran entenderse. Nimrod, el líder del proyecto, estaba al pie de la torre, vigilando a sus súbditos. La ciudad que construyó se desmoronó ante sus ojos. «No es posible», susurró, pero sabía que no podía hacer nada contra las fuerzas más poderosas de arriba. Y poder, la humanidad se multiplicará y llenará la tierra, pero no olvidará el coste de su arrogancia. La torre, que una vez llegó al cielo, se convirtió en cenizas, un recordatorio eterno del día en que Dios confundió su idioma y los dispersó por todo el mundo. Humanidad, Dios eligió una familia para que fuera el medio de su plan para el Salvador del mundo. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, una voz de Dios envolvió el silencio de Abraham. «Deja tu ciudad y la casa de tu padre. Ve a la tierra que te mostraré». La voz no se escucha con el oído, pero es más clara que el trueno más fuerte. «Haré de vosotros una gran nación, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Siguiente, compartió el mensaje con su esposa, Sarai. «Nos vamos», dijo con voz firme. Sarai estaba sorprendida. «¿A dónde vamos?», preguntó. «No lo sé», respondió Abraham, pero sus ojos estaban llenos de determinación. «El Señor nos guiará». Sarai, su sobrino Lot y sus posesiones partieron hacia una tierra desconocida. El desierto los envolvió, pero bajo un cielo lleno de estrellas, Dios volvió a hablar. «A tu descendencia daré esta tierra». Mientras Abraham contemplaba las vastas llanuras de Canaán, sintió el peso de la promesa de Dios, pero sabía que el camino estaba lleno de pruebas. «Estrellas, si puedes, así será tu descendencia».
Pero a medida que pasaron los años, la espera se hizo pesada para Sarai. Desesperada, entregó a su sierva Agar a Abraham. De su unión nació Ismael, quien se convirtió en el padre de los árabes, la contraparte histórica del pueblo de Israel. Dios nunca olvidó su promesa. Finalmente Sarai, ya anciana, dio a luz a Isaac. Su hogar se llenó de alegría. Dios me dio alegría, dijo Sara con la voz llena de alegría. Todo el que escuche esto se reirá conmigo. El llamado de Abraham marcó el comienzo de una gran nación, una raza que proporcionaría reyes, profetas y, en última instancia, el Salvador del mundo. Segundo hijo José recibió un llamado especial de Dios, lo que provocó celos entre sus hermanos. Por eso vendieron a José como esclavo en Egipto. Pero con la guía de Dios, José se levantó de la esclavitud y se convirtió en la mano derecha del faraón de Egipto. Los hermanos de José fueron a Egipto en busca de comida, sin saber que a lo que se enfrentaban era al hermano que habían vendido. «Soy José», dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. «Me vendisteis a Egipto, pero no temáis, porque Dios me envió para proteger vuestras vidas». José perdonó a sus hermanos y trasladó a su familia a la rica tierra de Gosén, donde los israelitas se asentaron y se convirtieron en una gran nación. «Volviendo poderosos», dijo el faraón. «Si forman una alianza con nuestros enemigos, pueden derrotarnos. Hazlos esclavos». El cambio es cruel. Los israelitas que alguna vez vivieron en prosperidad se convirtieron en esclavos. «¡Más rápido!», gritaron los guardias, mientras los látigos azotaban el aire. Pero en medio de una severa opresión, nació Moisés, quien sería el salvador de su pueblo. Cuidado en el río, esperando la misericordia de Dios. Mientras se bañaba en el Nilo, encontrado por princesa egipcia la canasta. «¡Un bebé hebreo!», exclamó con una mezcla de asombro y lástima. Tomó al niño y le puso por nombre Moisés, porque había resucitado del agua. Del faraón lo trataron como a un príncipe, pero nunca olvidó sus raíces. Un día vio a un guardia egipcio golpeando a un esclavo hebreo. La ira estalló en su corazón. «Ya es suficiente», gritó antes de matar a Egipto. Por temor al castigo, Moisés huyó al desierto, dejando atrás todas las riquezas y privilegios de su vida como príncipe. Incendió, pero no ardió. Se acercó al árbol, lleno de asombro. Desde el fuego escuchó la voz de Dios. «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy. ¿Soy yo para enfrentar al faraón?». Pero Dios aseguró: «Yo te acompañaré, conducirás a mi pueblo a la tierra prometida, una tierra de leche y miel». A pesar de sus dudas, Moisés obedeció el mandato de Dios y regresó a Egipto. Una mirada fría, el faraón respondió: «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? No dejaré ir a Israel». Ante la negativa del faraón, comenzaron las plagas. El agua del río Nilo se convirtió en sangre, provocando un olor acre y la muerte de los peces. Plaga tras plaga, ranas, moscas, piojos, causaron estragos en todo Egipto. Con cada plaga, el faraón pide ayuda, pero cada vez que la plaga cesa, su corazón se vuelve a endurecer. Destruye todo hogar que no tenga la sangre del cordero en la puerta. Finalmente, el faraón se rindió. «Vete», gritó, con la voz quebrada por la angustia. Esa noche, los israelitas abandonaron Egipto, llevándose consigo su fe en Dios y el liderazgo de Moisés. Abandonaron Egipto, lideradas por Moisés. Pero el faraón cambió de opinión y ordenó a su ejército: «Persíganlos». Junto al Mar Rojo, los israelitas se encontraron en un lugar aparentemente sin esperanza de escape. Llenos de miedo, gritaron: «¿Nos has traído aquí para morir?». Pero Moisés dijo: «Confía en el Señor». Regresó, cubriendo a los perseguidores. Finalmente, los israelitas fueron libres. Lo celebraron con cantos y danzas, cantando: «El Señor es mi fortaleza y mi salvación». «¿Ah, para morir?»,
Moisés oró a Dios nuevamente y vieron brotar agua de la roca y el maná, el pan del cielo, cubrir la tierra cada mañana. En el monte Sinaí, Dios dio su ley. Yo soy el Señor vuestro Dios. No tendréis otros dioses fuera de mí. Temblando, el pueblo aceptó el pacto. Tambalea rápidamente. Mientras Moisés estaba en la montaña, hicieron un becerro de oro y gritaron: «Estos son tus dioses, Israel». Dios estaba enojado, pero Moisés suplicó: «Perdona su pecado, Señor. Si no, bórrame del libro que escribiste». En la misericordia de Dios, Él los perdonó, y su viaje continuó. Río Jordán, sus aguas se detuvieron cuando pasaron los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. La gente cruzó, llena de asombro y esperanza. Frente a ellos estaba Jericó, con un muro muy alto. Pero Dios ha dado la victoria. Ciudad con todos tus guerreros, una vez al día, durante 6 días. El 7º día darás 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cada día, la tensión era palpable mientras los israelitas marchaban en silencio. Sus pasos resonaban contra los fuertes muros de Jericó. Desde 1902, arriba, el pueblo de Jericó miraba, reía y lanzaba insultos sin saber lo que estaba por suceder. Fuertes gritos de victoria, los israelitas ocuparon la ciudad, cumpliendo el mandato de Dios de que nada quedara atrás. Su éxito es una prueba clara del poder del Señor que cumple sus promesas. A pesar de la amenaza, Josué, impávido, dirigió a su ejército en una marcha nocturna hacia la batalla. Cuando la batalla parecía terminar por la noche, Josué alzó su voz al cielo: «Sol, detente en Gabaón. Luna, quédate en el valle de Ayalón». Y en un milagro increíble, el sol se detuvo y la luna se detuvo, dándole a los israelitas tiempo suficiente para derrotar finalmente a sus enemigos. Nunca ha habido un día como este en la historia, un día en el que Dios escuchó la voz de un hombre por su pueblo. Vecinos, Hazor, una de las ciudades más poderosas del norte, cayó en una batalla épica. «Quema la ciudad», ordenó Josué, asegurándose de que Hazor nunca más volviera a ser una amenaza. Finalmente, después de muchos años de guerra, la tierra disfrutó del descanso. Josué, ya viejo pero aún fuerte, reunió al pueblo en Siquem. «Elige ahora a quién servirás», dijo, con la voz llena de poder y entusiasmo. «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Josué, los israelitas conquistaron la tierra prometida, pero cuando falleció, Israel enfrentó una nueva realidad. Con la pérdida de su líder, el país cayó en un ciclo repetido de prosperidad y apostasía. En aquellos días no había rey en Israel, según el registro. Cada uno hace lo que le parece bien para salvarlos de los problemas. Pero el ciclo de rebelión y regreso a Dios continúa hasta que el pueblo exige un rey que los gobierne. Les dio lo que querían. Saúl fue el primer rey, elegido por su valentía y belleza. Al principio dirigió bien a Israel, pero la arrogancia y la desobediencia oscurecieron su liderazgo. En una ocasión ofreció un sacrificio que se suponía que solo Samuel debía hacer. «Actuaste sin pensar», dijo Samuel. «Tu reino no durará mucho. El Señor escogió un hombre conforme a su corazón». Medio de su sufrimiento, David, con su música, trajo paz al rey. Pero la verdadera fama de David llegó cuando derrotó al gigante filisteo Goliat. «¿Quién es este filisteo incircunciso que blasfema contra el ejército del Dios viviente?», gritó David. Con una honda y una piedra derribó a Goliat y usó la espada del gigante para cortarle la cabeza. Entró en Bus y conquistó Jerusalén, a la que convirtió en capital del reino. David llegó a ser un rey valiente y justo, pero no era perfecto. Esa persona, con el corazón destrozado, David gritó: «He pecado contra el Señor». A pesar de su pecado, Dios cumplió su promesa a David: «Tu casa y tu reino durarán para siempre». Mandamientos del Señor.
Salomón, conocido por su sabiduría, comenzó a gobernar pidiendo a Dios un corazón prudente. «Dale a tu siervo sabiduría para guiar a tu pueblo», dijo. Con esa petición, Dios no solo le dio a Salomón sabiduría, sino también riqueza y paz. Bendecido por Dios con riquezas y honores, además de una sabiduría incomparable. Bajo su liderazgo, construyó el magnífico templo en Jerusalén, un lugar santo de adoración que refleja la gloria del Señor. Sin embargo, en su vejez, sus muchas esposas, más de 1000, lo llevaron por mal camino hacia la adoración de ídolos. Su corazón se alejó del Señor y el resultado de su apostasía marcó el comienzo de la caída del Reino Unido. Unidad, su duro gobierno resultó en la división del país. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel, lideradas por Jeroboam, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam en el sur, estableciendo el reino de Judá con su capital en Jerusalén. Temiendo que su pueblo volviera a adorar a Jerusalén, tomó una decisión desastrosa. «Criaré 2 becerros de oro», declaró, «uno en Betel y otro en Dan. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». Su acción empujó a Israel a un profundo pozo de idolatría. Los profetas de Dios alzaron sus voces advirtiendo contra la corrupción, pero la nación se hundió aún más en el mal. «Abundancia. Construyan altares a Baal», ordenó Jezabel. La idolatría se arraigó en el corazón de Israel y el pueblo se apartó del Señor. «Estos años, excepto por mi palabra», declaró Elías a Acab. Y así los cielos se cerraron, provocando sequía en toda la tierra. Baal. Frente a una gran multitud, Elías oró: «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz saber ahora que tú eres el Dios de Israel». Fuego descendió del cielo, devorando la ofrenda, la madera, la piedra y hasta el agua circundante. Con temor y alegría, el pueblo gritaba: «El Señor, Él es Dios». Israel siguió alejándose de Dios. Finalmente, el Señor envió a Asiria, un imperio poderoso y cruel, para juzgar al reino del norte. El profeta Isaías advirtió: «Asiria es la vara de la ira de Dios». A pesar de las advertencias, Israel cayó. Sus ciudades fueron quemadas y la gente fue capturada. Sus gritos resonaron en el aire. «Israel, que se olvidó de su Dios, ahora enfrenta su juicio», dijo un anciano mientras lo llevaban en cautiverio. Redención. Tensión era insoportable y la gente gritaba: «¿Por qué no escuchamos a Jeremías?». Cautivo, y la tierra que llamaron esa casa quedó reducida a cenizas. De quedar ciego, atados y humillados, él y los judíos restantes fueron llevados en un largo viaje a Babilonia. «Dios nos ha abandonado», gritaban llenos de desesperación. Fidelidad. Incluso en medio de la destrucción, siguen resonando promesas de redención y restauración. «Mis planes para vosotros son para vuestro bien», declaró el Señor a través de Jeremías. «Os traeré de regreso a esta tierra después de 70 años de exilio». Cambio. Ciro, el gran rey persa, conquistó Babilonia en una noche histórica. «El Señor me ha dado todos los reinos de la tierra», declaró en una orden sorprendente, «y me encargó que le construyera un templo en Jerusalén. Quien sea de su pueblo, suba y reconstruya la casa del Señor». Ciro se difundió rápidamente y dio a los judíos nuevas esperanzas. Zorobabel, descendiente de David, surgió como líder del regreso. «El Señor abrió la puerta», dijo. «Regresemos y reconstruyamos el templo». A pesar de las dificultades, comenzó el largo viaje de los judíos de regreso a Pinto Siempo, Jerusalén. Entusiasmo, pero pronto enfrentaron burlas y amenazas de sus enemigos. «¿Qué están haciendo estos judíos débiles?», se burlaron. 2 días se terminaron los muros de Jerusalén. La victoria se celebró con una solemne e histórica dedicatoria. Toda la nación renovó su pacto con Dios.
llorando y regocijándose en su fidelidad. Silencio. Durante el período intertestamentario, los cielos que una vez estuvieron llenos de la palabra de Dios permanecieron en silencio. Israel sufrió el dominio extranjero y la agitación interna. Llegó Alejandro Magno, conquistando el mundo conocido, incluida Judea. Nos adaptaremos a su cultura, declaró, pero su imperio quedó dividido después de su muerte. Prohibieron la fe judía y ordenaron construir un altar a Zeus en el templo. La ira de los judíos estalló. «¡Esto es una abominación!», gritaron, griego que intentó obligarlo a sacrificar a los ídolos. Estalló la rebelión y sus hijos, los macabeos, lideraron un movimiento guerrillero. Guerra Judas Macabeo, conocido como la Espada, logró la victoria contra todo pronóstico. «Luchemos por nuestra libertad y nuestra fe», declaró. Derrotaron al ejército seleucida y recuperaron Jerusalén. Limpiaron el templo y se lo devolvieron al Señor. Pero los conflictos continuaron. El ascenso de Roma trajo un nuevo desafío. Pompeyo, un famoso general romano, llegó y declaró: «Este territorio ahora es parte del Imperio Romano». Judea se convirtió en una provincia romana, gobernada por gobernadores y personal del Senado. A pesar del silencio de los profetas, la fe judía en la venida del Mesías permaneció viva, que traerá una gran alegría a todas las personas. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Ángel Gabriel, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. José, lleno de asombro, miró a María. «Se ha cumplido lo que dijeron los profetas», afirmó con plena convicción. Dijeron, y oímos el cántico de las huestes celestiales. Las palabras están llenas de esperanza. La historia de la redención ha comenzado. Salvador. Se arrodillaron, adoraron y dieron gracias con profundo respeto. En el este, los sabios que observaban las estrellas notaron una extraña señal en el cielo. «Hay una estrella que nos trajo hasta aquí», dijeron con plena convicción. Lo siguieron y recorrieron largas distancias hasta llegar a Jerusalén. En Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: «Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres menospreciada entre los gobernantes de Judá, porque de ti un gobernante vendrá quien gobernará sobre mi pueblo Israel». Plan. Cuando lo encuentres, avísame para que yo también pueda adorarlo. La estrella apareció de nuevo y condujo a los reyes magos al lugar donde estaba Jesús. Cuando vieron al niño, le ofrecieron ofrendas: oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. «Hemos visto al rey», dijeron con la voz llena de devoción. Alrededores, su mandamiento está lleno de ira y la tierra está llena de llanto y lamento. Medio de la noche, la joven familia huyó a Egipto, dejando atrás su tierra. «Dios está con nosotros», susurró María, abrazando fuertemente a su hijo. «Aquellos que buscan la vida del niño están muertos». Regresaron y se establecieron en Nazaret, cumpliendo la profecía de que sería llamado Nazareno, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, entre los que vinieron a Juan, dijo: «Bautízame». Juan se sorprendió. «Yo soy a quien debes bautizar», respondió. Pero Jesús dijo con voz tranquila: «Hágase ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia». Cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como paloma. Una voz del cielo resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 40 noches. Aquí el diablo lo tentó. 3 tentaciones, 3 victorias. «Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan», desafió el diablo. Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Al final, Jesús derrotó al diablo y los ángeles vinieron a servirle. Redes y se unieron a él. «Nosotros», dijo llamándolo Emmanuel. Cuando crece se convierte en un árbol grande, donde los pájaros anidan en sus ramas.
convirtió el agua en vino, su primer milagro. En la montaña recitó las bienaventuranzas que trajeron una nueva perspectiva de la fe. Cuando llegaron, vieron que la gran piedra que cubría la entrada del sepulcro ya había sido quitada. La tumba estaba vacía. Donde yace, llenos de asombro y alegría, se apresuraron a regresar para contar la noticia a los discípulos. «Digan a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán». Ordenaron a los soldados a cambio de una gran suma de dinero. Pero la verdad se difundió rápidamente. Jesús había resucitado de entre los muertos. Dudaban. Jesús vino y dijo: «Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que os he mandado. Y recordad que yo estaré con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos». Cielo volverá de la misma manera que le viste subir. Vida eterna. Santo. Después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, los discípulos fueron a Jerusalén llenos de emoción y esperanza. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego y fuertes vientos. Se llenaron de poder, comenzaron a hablar en diferentes idiomas y llegaron a ser testigos de las buenas nuevas. Sus vidas cambiaron repentinamente. Aquellos que solían tener miedo y esconderse se han convertido en oradores audaces del Evangelio. «Arrepiéntanse», dijo, «y sean bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados». Este mensaje penetró en los corazones de miles, y ese día unas 3,000 personas se sumaron a la iglesia. La comunidad de creyentes creció rápidamente, unidos en oración, adoración y compartiendo sus bienes. Pero no todos estaban contentos con el nuevo movimiento. El milagro, dijeron con valentía: «En el nombre de Jesús de Nazaret, a quien crucificasteis». Cruz y resucitado por Dios. A pesar de la amenaza, declararon: «No podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos». Falsamente de blasfemia, mientras estaba frente al Sanedrín, testificó acerca de Jesús y les advirtió sobre su dureza de corazón. Al final, fue apedreado hasta morir, y su última oración fue: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». El martirio de Esteban provocó una persecución generalizada que dispersó a los creyentes por toda Judea y Samaria, pero su dispersión también llevó el Evangelio a más lugares. «Isaías, ¿entiendes lo que estás leyendo?», preguntó Felipe. Le explicó el Evangelio y en ese momento el eunuco fue bautizado. Una luz del cielo lo rodeó y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese caso, Saulo fue cegado y llevado a Damasco, donde Ananías, un discípulo, oró por él. Recuperó la vista, fue bautizado y se convirtió en el apóstol Pablo, el gran misionero del Evangelio. Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a los gentiles. En cada ciudad enfrentaron oposición y peligro, pero también fueron testigos de muchas conversiones. En el Concilio de Jerusalén se discutió si los gentiles debían obedecer la ley de Moisés. Pedro, recordando la visión en la casa de Cornelio, dijo: «No debemos probar a Dios poniendo un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús». «Y la tierra», dijo. Aunque muchos se negaron, algunos creyeron. En cada lugar Pablo vivió desastres en el mar, encarcelamientos y azotes, pero se mantuvo fiel a su misión. El mensaje de Jesús continúa difundiéndose, llevando la luz del Evangelio a un mundo oscuro. Éfeso, el nombre del Señor Jesús se hizo famoso y grandes milagros confirmaron su mensaje. Muchas personas renunciaron a la práctica de la magia y quemaron sus libros delante de todos en señal de su conversión. Pero en medio de su victoria, Pablo fue arrestado y llevado a Roma, donde su apelación al César sería la manera para que el Evangelio llegara al corazón del imperio.
Aunque el barco sufrió graves daños, todos a bordo lograron llegar sanos y salvos a la isla de Malta. Allí, mientras se encendía un fuego, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa. Los isleños pensaron que iba a morir, pero después de que arrojó la serpiente al fuego y continuó como si nada, dijeron: «Es un dios». Pablo curó a los enfermos de la isla, incluido el padre de su líder, y les envió todo lo que necesitaban antes de zarpar hacia Roma. «Cristo que me fortalece», escribió a los filipenses, mostrando su fe inquebrantable incluso en las cadenas. Sus cartas, llenas de sabiduría y esperanza, se convirtieron en el fundamento de la teología cristiana que se extiende hasta nuestros días. Juan continuaron predicando. Pedro, por visión divina, fue guiado hasta Cornelio, un oficial del ejército gentil. «Ahora entiendo que Dios no es parcial», declaró, abriendo el evangelio a todas las personas, independientemente de su raza o estatus. Juan, exiliado a la isla de Patmos, recibió una poderosa visión contenida en el libro del Apocalipsis. Sus símbolos y profecías dieron esperanza a los creyentes perseguidos, recordándoles que la victoria final estaba en Cristo. Por su crueldad, señaló a los cristianos como culpables, lo que provocó una persecución generalizada. Los creyentes fueron crucificados, quemados vivos y obligados a iluminar las calles de la ciudad. A pesar de la brutalidad, se mantuvieron firmes en su fe, cantando alabanzas a su Dios, incluso ante la muerte. Fue decapitado, dejando al mundo como uno de los más grandes defensores de la fe. Se reunieron en hogares y catacumbas para adorar al Señor y fortalecerse unos a otros. «Amaos unos a otros, porque el amor viene de Dios», animaba Juan en sus cartas, un mensaje que se convirtió en central para la fe cristiana. Del templo, enfatizó que la verdadera adoración ahora estaba centrada en Cristo y no en un lugar físico. Los cristianos, que escucharon la advertencia de Jesús, huyeron y continuaron difundiendo el Evangelio en diferentes partes del mundo. Testamento, incluidos los 4 evangelios que tienen una perspectiva única sobre la vida de Jesús. Mateo, lleno de pasajes del Antiguo Testamento, presenta a Jesús como el Mesías prometido. Marcos, en su estilo conciso y poderoso, describe a Jesús como el siervo sufriente. Lucas, con una narración compasiva y detallada, destaca al Hijo del Hombre Jesús, que trae misericordia a todos. Y Juan, en su perspectiva celestial, describe a Jesús como el Hijo de Dios que trae vida eterna. En todo el mundo, en la historia de la iglesia primitiva, es una historia de fe, prueba y triunfo que continúa inspirando hoy. Discípulo presenta a Jesús como el Rey prometido de los judíos, repleto de pasajes del Antiguo Testamento que conectan su vida y ministerio con profecías. Marcos, en su estilo conciso pero vivaz, retrata a Jesús como el siervo sufriente, que cumple su misión con hechos más que con palabras. Lucas, médico y autor de una cuidadosa historia, destacó la perfecta personalidad de Jesús, mostrándolo como el Hijo del Hombre, lleno de misericordia y del Espíritu Santo. Verdadero hombre. En el principio, Juan dijo, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eligió 7 milagros y 7 declaraciones de «Yo soy» para probar la divinidad de Cristo, cada uno de los cuales declara ser el Salvador de la humanidad. Los Hechos, también escrito por Lucas, continúa la historia de la iglesia primitiva. Desde Jerusalén hasta Antioquía, Éfeso y más allá, demostró el poder del Espíritu Santo en la difusión del Evangelio. El mensaje de Jesús se extendió desde las calles de Judea hasta las fronteras del mundo. La historia de los discípulos y sus sacrificios ha inspirado a creyentes de todas las épocas. No hay conclusión, dicen los eruditos sobre este libro, porque la historia de la Iglesia continúa. De los tiempos
y la segunda venida de Cristo. Escrito por Juan a través de visiones mientras estaba en la isla de Patmos, el libro está lleno de simbolismo y misterio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, escribió, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendió del cielo. La victoria del Cordero sobre la bestia se presenta como una señal de la victoria final de Dios. Todos los creyentes a mantenerse fuertes y esperar el regreso del Señor. Escrita por Juan, permanece viva en cada corazón que espera ver el cielo nuevo y la tierra nueva. El principio, hasta la mitad y hasta el final. El Apocalipsis es una historia de esperanza y es un mensaje que todos deberían conocer. Nosotros,